Gracias, Ángel. Buen día. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Estupendo. Bueno, bien, muchas gracias a todos. Buen día desde Lima, Perú. Un poco fría la mañana por acá. Vamos a hablar un poco, bueno, ya hace un mes que comentábamos con Ángel, se realizó el RIS Conference. También pueden ver esa conferencia en el canal de YouTube de EALDE. Y parte de esa, siguiendo parte de esa conferencia que pude dar un tema, es la continuación y expandiendo un poco más de esos temas. Por favor, ahí sírvanse en hacer sus consultas. Hacia el final daremos un espacio para poder responderlas. Bueno, todos somos parte o hemos sido afectados de manera directa, indirecta, con menor o mayor grado en el tema de coronavirus. Uno de estos es la parte empresarial y lo interesante es que muchas cosas se han ido conversando, sobre todo la parte de ciberseguridad, ¿no? Lo que lo hace perdón, más interesante es la parte de la gestión de riesgo, ¿no? Cómo vamos a estar lidiando contra toda esta gran carga que nos ha traído el coronavirus. Esta pandemia lo que ha hecho es debilitar a muchas organizaciones, lo que ha hecho es poner de manifiesto que estaban muy débiles en muchas capacidades, como en la parte de ciberseguridad. Y pues bueno, los atacantes han aprovechado eficientemente esta oportunidad, ya que, o eficazmente esta oportunidad, ya que al ver una compañía muy débil, lo que se ha hecho más propicio que estos atacantes los puedan poner mucha atención. Entonces, es importante que tener presente que esto es como una cultura de guerra, ¿no? Que vivimos que constantemente nos están asediando, nos están los atacantes buscando oportunidades y aquellas empresas que se van a mostrar débil, que nunca tuvieron consideración de la parte de ciberseguridad, que nunca les importó los temas de riesgos, pues ahora comienzan a sufrir esa consecuencia. Y más aún que este tema va a ser muy consecutivo en el tiempo y que esto es solamente una muestra de lo que se nos va a venir cotidianamente. ¿Por qué? Porque hay una motivación económica. Los atacantes no lo hacen ya como antes por un simple hecho de demostrarse de que sí lo puedo o por un ego, sino que van detrás de algo de qué tanto me puedo yo beneficiar de esto, qué tanto yo puedo recibir de un beneficio a costa del otro, pues mucho lo que vemos en la delincuencia, ¿no? La extorsión. Que vemos en el mundo físico, pues se traslada en el mundo virtual. En la parte izquierda vamos a ver, por ejemplo, cómo se ha ido cotizando el Bitcoin, que usualmente se utiliza como un medio para retribuir la extorsión, ¿de acuerdo? Y que cuando una empresa sufre un ataque de ransomware, pues por lo general suele pedir un rescate y que le pague con bitcoins, ¿no? Entonces, también hemos visto aplicaciones que fueron atacadas, como el caso de Zoom, hospitales. Ahora se están viendo que van a haber más ataques a los laboratorios porque ellos están haciendo dos cosas, ¿no? Primero, están buscando tener pruebas moleculares más cómodas. Ahí hay mucho tema de patente, cómo se va a lograr aminorar costos. Y también con respecto a costos o elaboración del antídoto o vacuna que pudiera paliar los temas del coronavirus. Ahora se están moviendo para ese lado. Aparte que también las aplicaciones que más se están utilizando son las de videoconferencias como la que usamos, ¿no? Como la de GoToWebinar, Zoom, Webex, Google Meet o Microsoft Teams, ¿no? Y se comienza a buscar vulnerabilidades, porque cuando yo tenga una vulnerabilidad, lo que vamos a hacer es voy a buscar una manera de explotarla, ¿no?
Entonces, también se han ido levantando mucho, como el caso de Zoom, que es una aplicación muy utilizada. Se ha visto muy afectada porque se dieron cuenta de que pues, los controles de seguridad no son los más óptimos, que ahora han mejorado, ¿no? Y alguien me preguntaba, ¿pero cuál es la aplicación más segura? Pues ninguna. Ninguna aplicación es segura porque pudiera haber una vulnerabilidad que no conocemos y que alguien lo está utilizando. Con lo cual, ahí entra toda la parte de los equipos de gestión de riesgo porque tenemos que estar evaluando constantemente y poder alcanzar el estado que podamos nosotros asegurar la ciberseguridad. También hay una motivación de poder, ¿no? Ahí entran los activistas, ahí también entran ya intereses a nivel de países, ¿no? La semana pasada, pues muchas empresas estadounidenses sufrieron ataques masivos. Si ven ahí las pantallas en temas de ataque de negación de servicios, el 15 de junio fue un día para algunos estresantes. Down Detector en el top 10 mostraba a 10 empresas americanas y ahí pues, ven un mapa de calor de dónde se estaban ubicadas y en dónde se concentraba este DDoS, ¿no? Hay países que han estado sufriendo ataques, como el tema de Australia, ya que Australia ha sido un país que ha estado exigiendo a China para que pudieran investigar el origen del coronavirus. Bueno, a China no le gustó y, bueno, no se sabe quién es, pero sospecha que es un estado extranjero. Y pues lo que hablaba hace un rato, que se comienzan a ver intentos de robo de vacunas, los laboratorios para la parte de la vacuna del coronavirus. Y ustedes dirán, pero sí, claro, mi empresa no tiene nada que ver con una con la otra, pero tu empresa tiene algo que a alguien le puede interesar, ¿de acuerdo? Entonces, por más empresa que tú seas pequeña o mediana o grande, o sientas que pasa desapercibido, eh, si no controlamos, si no hacemos una buena gestión de ese riesgo, no vamos a saber qué impacto vamos a estar nosotros sufriendo y cómo la ciberseguridad se van a ver afectados, ¿no? Hay veces que, y esto me pasa en consultoría, por ejemplo, cuando las empresas me dicen, no, es que yo hago mi análisis de riesgo, ¿no? Claro, es un mapa de calor muy visual, pero hay otros procesos y por eso que me gusta llamarlo como gestión del riesgo, porque lo que hace es que nos va a ayudar como una medida preventiva. Acuérdense que el riesgo es mirar del presente hacia el futuro, todo lo incierto que vamos a estar caminando y ver cómo algunas amenazas nos podrían eh, eh, aparecer y que podrían en riesgo los objetivos del negocio. Entonces, valoremos la gestión del riesgo con todos sus procesos y no simplemente llevarlo a un simple mapa de calor, porque a partir de eso la gestión de riesgo va a ser una herramienta muy poderosa y que va a ayudar con la parte de la ciberdefensa. Entonces, hay que tener muy claro las motivaciones económicas, la de poder que pudiéramos estar nosotros atendiendo. Dentro de este nuevo ecosistema, dentro de este nuevo orden de tecnología, concibo unas nuevas entidades, bueno, que ya existen las entidades, pero se resume, por llamarlos así, a los que son a nivel de usuario, que pueden ser empleados, contratistas. Han habido ataques, por ejemplo, que han entrado a través de los contratistas a la empresa. Este usuario está usando un endpoint como, por ejemplo, una laptop, un smartphone, y que está trabajando desde su casa y accede a una aplicación web que la empresa comienza a lanzar algún servicio, ya sea por SaaS o por algún portal propio de la empresa. Hay algunos que están usando VPN, más o menos
hay varias pros y contras de cada uno, pero eso ya lo define las organizaciones en función de su apetito de riesgo. Pero al final lo que vamos a encontrar son los datos que vienen a ser la joya de la corona de las organizaciones. Entonces, tenemos a la información, a los datos que están de una esquina, y por la otra esquina tenemos al usuario que va a tener que interactuar con esta información y que van a estar sujetos a una persistente amenaza. Son muy persistentes, se han vuelto más eficaces en sus objetivos, y que comienzan a lanzar campañas como ejemplo de phishing, ¿no? Por ejemplo, en mi país han lanzado bastante campañas de phishing por los SMS, y que pues temas como esta noticia de que, oye, han habido intentos de acceso a tu cuenta, revisa, se han descargado montos de tu cuenta, revisa, ¿no? Y uno le da clic a eso, y pues he visto noticias que han sustraído como 5,000, 6,000 dólares a unas personas, ¿no? Eso ha aumentado. También han aumentado la parte en el tema del endpoint, los temas de ransomware, ¿no? Eh, que también pueden haber sido posible por el tema del phishing, ya que le da clic a un enlace que le baja una aplicación y ahí empieza en el ransomware, o que pues dan clic a un correo que les ha mandado, y que también se ha visto que han empezado a aparecer aplicaciones en algunos stores, y que por el mismo hecho de que esta incertidumbre lo que hace es buscar eh, información de cómo prevenir el tema de algún contagio del coronavirus, ¿no? Entonces, hay aplicaciones que te dicen cómo rastrear el COVID-19, pero más allá de organizaciones que están detrás de eso, pero hay algunos que aprovechan este modelo para poder atacarlos, ¿no? Hay otras que van directamente atacando a las aplicaciones, un poco lo que hablábamos a las entidades americanas el 15 de junio, la semana pasada, y comienzan a estar bombardeándolas. Amazon, por ejemplo, publicó hace unos días un estudio de su AWS respecto a que sufrieron el ataque de DOS más grande de la historia hasta ahora, que ellos no dijeron contra qué cliente de su AWS, pero que fue en febrero, pero que hasta ahorita es el más grande de la historia, ¿no? Y eso van a seguir, ¿no? Van a seguir porque los atacantes lo que comienzan a hacer es controlar algunas tecnologías, algunas aplicaciones, algunos servicios para poder hacer su ataque distribuido, y que también estas aplicaciones, estos servicios que están en Internet, que pueden ser secuestradas para atacar a otras, ¿no? Y también pudieran verse afectadas las organizaciones. Y al final, lo que se busca es pues las joyas de la corona, la información, los datos personales. Se están viendo que atacan a clínicas, hospitales, para recabar información de personas que están contagiadas, que están siendo atendidas, para poder hacer extorsiones a sus familiares o exponerlas en Internet. Eh, Muchas teorías conspirativas de dónde se originó. Entonces, esto es lo que hablamos, un ambiente hostil. Estamos constantemente a una amenazas, están 24/7, están buscando a alguien que comience a relajarse, a pensar de que esto no les puede ocurrir. Creemos que cuando nos vayamos a dormir, todo esto cesa. Nada, esto es 24/7, por lo cual, conociendo el punto de dolor, nosotros tenemos que, como responsables de la ciberseguridad, comenzar a pensar en proveer servicio de seguridad integral, ¿no? Esta parte de servicio de seguridad integral va a tener componentes de ciberseguridad, va a tener componentes como seguridad física. A veces la gente de ciberseguridad olvida otros componentes, que es muy importante.
que también hay otros atacantes que comienzan a hacer actividades físicas, ¿no? Entonces, las actividades físicas también se tienen que considerar, también se debe considerar la parte de los proveedores, porque dependemos de agua, dependemos de servicio de energía, dependemos de la parte de comunicación, dependemos de alguna mano de obra externa. Entonces, hay que ver que las organizaciones comienzan a ejercer capacidad de autonomía, ¿no? Les comienzo a preguntar a los clientes cuánta autonomía tú tienes para poder soportar una independencia de tus proveedores. Y esos son ejercicios que también se tienen que tocarse dentro de los servicios de seguridad integral, porque pudiera yo tener una autonomía de 4 horas de energía eléctrica, pero si yo quiero tener 24, 48 o más horas de autonomía eléctrica, pues lo que me va a demandar es que yo tenga que tener una cisterna con petróleo o gas para alimentar al motor de energía. Y claro, y tener un motor de energía eléctrica con esa capacidad de combustible hace que también tengamos que prever la seguridad física, porque lo que, no sé, hace unos años nos recibieron unos ataques a algunos campos petroleros en la parte del Medio Oriente que se fueron hechos con drones. Entonces, también se hace, por un lado le damos capacidad, pero también esa capacidad comienza a tener alguna vulnerabilidad que un atacante podría aprovecharlo en una capacidad física, ¿no? Volviendo a la parte netamente virtual, se hace necesario tener un riesgo adaptativo en función del comportamiento, ¿no? Tenemos que analizar constantemente el comportamiento que se está obteniendo en todas estas entidades. Ahí entramos ya al concepto de cero confianza, porque, porque estas entidades, aun cuando confiamos, por ejemplo, en el usuario que es el gerente general, en la computadora que tenga el último parche, pues puedan estar comprometidos por alguna amenaza, ¿de acuerdo? Que los pueda controlar y que al final nos damos cuenta ya como una actividad de post-mortem que nos han sustraído la información. Eso ya no es gestión de riesgo, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo es todo lo que tengamos que hacer para prever que no nos impacte. Y eso lo hace interesante como un componente dentro de los servicios de seguridad integral. Entonces, ¿cómo construyo servicios de seguridad integral? Hay de muchas formas, ¿no? Un modelo que me gusta bastante es el NIST Cybersecurity Framework, que está en su versión 1.1, que lo que le hace interesante es cómo lo construyeron de una manera que sea sencilla a nivel de funciones, identificar, proteger, detectar, responder y restaurar, y que a partir de eso yo puedo establecer todo un modelo para generarme mi arquitectura empresarial, y esa arquitectura empresarial, arquitectura de seguridad. Esta arquitectura de seguridad va a proveer servicios de seguridad integral, y que el modelo lo pueden construir con esta buena práctica del NIS. Adicionalmente, que es un modelo abierto, está público, lo pueden ustedes bajar en cualquier momento, alimentarse de ese conocimiento, y que, a la hora de poder trabajar los temas de riesgos, como que estamos hablando bastantes, esa lo pueden complementar muchos con la práctica de la ISO 31000 en su versión 2018, que nos va a ayudar a dar en todos los procesos de gestión de riesgo. Entonces, la gente me dice, no hacemos análisis de riesgo, estás haciendo solamente una porción de lo que es una gestión del riesgo, ¿no? Entonces, es importante que establezcamos una gestión de riesgo con esta documentación. Existe los principios, existe el marco de trabajo, pero esto lo que nos va a ayudar a
que dentro de nuestra estrategia, de nuestra arquitectura de seguridad, todos los componentes de riesgo se establezcan bajo un solo modelo, ¿no? Existen varios modelos, pero como esto es un modelo muy operativo, lo utilizo bastante para definir y para implementarlo, para ayudar a establecer la parte predictiva, la parte de prevención que debería tener una arquitectura empresarial, perdón, arquitectura de seguridad. Ahora, adicionalmente, tenemos ya cuando la amenaza se ha materializado, hay veces que se confunden porque se dice que, bueno, hacemos gestión de riesgo, ya no. Ya en ese momento ya entra toda la capa de incidentes, ¿no? Porque ya estamos atendiendo lo que habíamos previsto, ya tenemos que haber hecho nuestros planes, nuestra manera de identificar los incidentes, ¿no? Ahí entran, si en algún momento se ha impactado a algún componente de la organización, pues ahí entra ya los planes de restauración eh, que van por los temas de continuidad. Y un punto adicional, por ver de que todo esto funcione correctamente, pues entra la auditoría. Entonces, bajo un modelo de NIST podemos estar construyendo varias perspectivas. Puntualmente lo que nos vamos a enfocar en este webinar es toda la parte de riesgos, pero tengan presente que el NIST te puede ayudar para otras actividades como que son la parte de incidentes, ¿de acuerdo? Volviendo a la ISO 31000-2018, se encuentra también en varios idiomas, está en inglés, francés de manera natural y pues ya se encuentra traducido en versión en castellano. Existe una ISO que también te ayuda a establecer técnicas para la identificación, para el análisis, para la valoración, para tratamiento de riesgo, que ayudan a aplicar correctamente lo que vamos a ver en cada una de estas procesos. Puntualmente vamos a estar revisando la parte de evaluación y tratamiento en este webinar, y en esto nos lleva a lo que habíamos hablado, cómo hacemos la gestión del riesgo adaptativo. El riesgo tiene dos caras, ¿no? El riesgo puedes verlo de forma negativa, que es lo que usualmente podemos estar trabajando en estas condiciones, pero también podemos verla de forma positiva, ¿no? Porque de forma positiva lo que nos va a ayudar es a tener una mejor defensa. Nuestros activos tienen capacidades y esas capacidades nos van a ayudar a que en un momento de ataque lo podemos utilizar correctamente y podamos salir muy airoso de algún tipo de ataque, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo vamos en este webinar vamos a verlo de forma negativa. Ahí he puesto un símbolo que todos reconocemos como peligro, como riesgo. Y la pregunta aquí que hago es, ¿cómo se formula o cómo podríamos darle una ecuación a determinar un riesgo, ¿no? Todos dicen, no, es la incertidumbre por la consecuencia. Se confunden los términos porque la parte de consecuencia y por probabilidad por impacto, por ejemplo, se lleva mucho para a la parte del proceso de análisis del riesgo. En este punto vamos a dar un modelo. Acá no hay nada absoluto. Lo que voy a hacer es darle un modelo en definir un riesgo. Entonces el riesgo para la parte negativa va en función del activo, la vulnerabilidad y la amenaza, teniendo presente que la vulnerabilidad es algo intrínseco dentro del activo y que nos va a dar un factor negativo, pero también el activo tiene una capacidad, que eso nos va a ayudar para el riesgo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, la amenaza
para poder llegar a un activo, lo que va a hacer es identificar vulnerabilidades, ¿no? Eso es su trabajo para que pueda lograr acercarse a ese activo. Y dentro de este triángulo, lo que nosotros vamos a ver cómo empezar a trabajar, por ejemplo, la parte de identificar. Es muy importante y es la parte más débil y lo que se genera el famoso Shadow IT es que la parte de la gestión de activos, que depende de la gestión de riesgo, la parte de gestión de activos es la parte más débil en toda la parte de ciberseguridad. Aparte que es compleja, no es complicada, es compleja, pero nadie quiere usualmente tener esa gestión de activos porque es demasiado, pero es necesario porque en el momento que tú no identifiques correctamente un activo, lo que ahí entra el Shadow IT, ese, ese, ese activo oculto, pues hay una amenaza que va a identificar alguna vulnerabilidad y que por ahí pues van a estar entrando, ¿no? Aquí entran otras ISOs como por ejemplo la 27005 que define tipos de activos como primarios y secundarios. Es interesante tener algún modelo, ¿no? Un modelo estandarizado. Uso mucho la 27005 que da en un anexo tipos de activos, ¿no? Entonces, pudieran utilizar eso para tener la definición de los tipos de activos. Por ejemplo, en la parte secundaria habla de hardware, software, organización, infraestructura, comunicación, personas. Y luego, una vez definido ese tipo de activo, lo que comenzamos a ver qué inventario lo vamos a hacer. Usualmente lo que he visto lo que hacen en un Excel, ¿no? Pero eso no ayuda bastante, pues ahí les sugiero mucho una CMDB, Configuration Management Database, porque vamos a tenerlo casi en línea, ¿no? Ahora, ¿por qué me sirve tener los activos inventariados casi en línea? Porque en la parte de vulnerabilidad me toca identificar sus vulnerabilidades. Si tú no las identificas, pues alguien lo va a hacer. Y aquí hay varios approaches, ¿no? Yo lo puedo hacer en días, ¿no? Hay prácticas como PCI, DCS, que te exige, de acuerdo al nivel de la empresa, que lo haga 3 a 4 veces al año, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy, todas las organizaciones tienen una alta dependencia, algunos el 100%, de las tecnologías de información. Entonces, ¿cada cuánto tiempo estás identificando las vulnerabilidades? Porque alguien lo está haciendo, en el día se están haciendo bastantes identificación de vulnerabilidades y que tú no lo estás realizando. Entonces, en ese punto, pues la propuesta que siempre los hago a los clientes es que sea alrededor de segundos. Y ahí hay técnicas, ¿no? Hay técnicas que van por revisar los foros de los fabricantes, la parte de alertas de seguridad. Eh, Hay servicios más críticos que sí podrían estar teniendo una evaluación, una identificación de vulnerabilidades casi al segundo, no necesariamente para todos, pero sí hay unos que pudieran necesitar eso. Luego tenemos para la parte de amenaza, bajo el modelo de la 27005, pues tenemos las que son deliberadas, accidentales, ambientales, pues lo que son las amenazas de ciberseguridad, pues son deliberadas, ¿no? Van con una intención directa de aprovecharse de lo que hagan ustedes, ¿no? Métodos o mejor dicho, buenas prácticas o algún framework que pudieran tener, pues ahí la gente de Mitrek Attack, con su metodología Attack, han hecho un buen trabajo que nos permite estar identificando a las amenazas y cómo se van comportando, ¿no? Por último, bajo este tema de gestión de riesgo, pues la parte de que el riesgo está asociado a la producción, en el sentido de que si yo no atiendo correctamente el riesgo que estoy identificando, lo que va
se va a ir directamente a afectar es al entorno de producción. Entonces, y la parte básica de la gestión de riesgo es la identificación de activos, vulnerabilidades y amenazas, ¿no? Esto, cada área lo hace por separado, pero la parte más débil, la parte más olvidada que he logrado ver es la gestión de activos, ¿no? Entonces, ese componente que estamos viendo acá tiene que ir serlo más eficiente y que capacidades de identificar vulnerabilidad y amenazas pueden aplicar con otras técnicas, pero que también pudieran serlas con esas herramientas más automatizadas, pudieran, por ejemplo, utilizar RPAs, que son robots a nivel de aplicaciones, que nos ayudan a que estas actividades humanas, que nos demoran bastante, pudieran ser realizadas de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente establecer correctamente la gestión de riesgo dentro de su servicio de seguridad integral que van a ser provistos dentro de una arquitectura de seguridad. Otra cosa de lo que hablamos en la gestión del riesgo, que vimos primero la parte de evaluación, es el tratamiento, ¿no? Entonces, en el tratamiento hay serie de controles que nos van a ayudar a prevenir o a mitigar algún tipo de impacto o a reducir las probabilidades, ¿no? Entonces, siguiendo con el framework de NIST Cybersecurity Framework, pues nos provee más allá de las funciones que están ahí, identificar, proteger, detectar, responder, restaurar, se van descomponiendo en categorías y esas categorías se van descomponiendo en subcategorías y estas subcategorías van a pegar alguna referencia informativa. Como son, por ejemplo, COVID-5, la parte por ISACA, para darle toda la parte de gestión en los temas de tecnología, la parte de los 20 controles de seguridad críticos, que son ya una herramienta muy técnica, que van por inclusive el primero empieza con el inventario de activos, luego toda la parte de ISA, que son normatividad para la parte del OT, Operational Technical, pero bueno, toda la parte de SCADA, toda la parte de seguridad industrial, perdón, ISO, en su sabor 27001, 27002 para la parte de gestión de seguridad de la información, pues INIS, toda la parte de normativa americana para la parte de la protección también de informática y de la información. Pero aun cuando NIST nos permite proveer estos buenas prácticas, lo cierto es que se puede cargar de otras para tener un solo repositorio, yo le llamo matriz de controles, que hay regulaciones en temas de protección de datos personales, ahí entra GDPR, LPD en mi país, que también tiene referencias de controles que van con tecnología y que pudieran alimentarse dentro de esta matriz. ISO 31000, lo que hablábamos hace un rato para la gestión de riesgo, ISO 31010, que son técnicas para la evaluación, análisis, identificación, tratamiento, valoración del riesgo, que tienen bastantes técnicas que si ustedes quieren implementar alguna técnica, pues esa estándar les va a ayudar bastante. ISO 27032, todo lo que tenga que ver con directrices para ciberseguridad, que también tienen algunos controles que también lo pueden cargar dentro de NIST. ISO 22301 para la parte de responder y restaurar en todos los temas de continuidad de negocio. ISO 22316, lo que tiene que ver con la parte de resiliencia organizacional. Ya, si hay una empresa que tiene dependencia del 100% de temas digitales, pues tiene que tener claro que puede aplicar
conceptos de resiliencia organizacional. Entonces ahí también, ahí se hizo. El Cloud Security Alliance sacó también una matriz de controles cloud, porque muchas empresas tienen servicios en la nube, como que puede estar en IaaS, en PaaS o en SaaS, ¿no? Y pudieran haber otras. Entonces, la idea es que este marco, este framework de NIST, se pueda ir cargando con muchas referencias informativas para que todos podamos tenerlos en un solo lugar y que todos pues alineemos este esfuerzo. Y esta referencia lo podemos partir, si quieren, o agruparlas en lo que son controles administrativos, técnicos y físicos, ¿no? Los administrativos tienen que ver básicamente con la parte en papel, ¿no? ¿Qué es en papel? Políticas, procesos, procedimientos, instructivos, ¿no? Es toda la parte de documentaria. La parte técnica tiene que ver con controles que dependan de algo de energía eléctrica, ¿no? Y ahí pueden entrar, por ejemplo, un firewall, un IPS, un antivirus, ¿no? Pero también pueden entrar en esta categoría los equipos biométricos de puerta porque necesitan energía y tienen un software, ¿no? Entonces, ahí entra la parte técnica y la parte física tiene que ver todo con la parte de personas, la parte de muros, la parte de rejas o hasta las partes de animales como perros que vigilan para vigilancia, ¿no? Ahora, los controles pueden tener varios de estos sabores, con lo cual, al momento de aplicar algún tratamiento para un riesgo que es modificado, pudieran necesitar algún control administrativo y que ese control, porque es tecnología, se va a tener que aplicar en la parte técnica y esa parte técnica tiene que estar protegida de un ambiente físico y ahí entra la seguridad física. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte de la matriz es seguir robusteciendo ya la parte que estamos hablando en esta sección. Va a depender de ustedes cómo lo vayan cargando, porque o quieran contribuir con NIST para ir cargando con más referencias informativas. ¿Ok? ¿Qué capacidades deben tener un servicio de seguridad integral? Pues hablábamos de adaptabilidad en función del riesgo. Entonces, yo tengo que estar identificando constantemente de los riesgos y en función de eso ir trayendo los controles de mi matriz para poder ir rápidamente teniendo una acción de prevención. Adicionalmente, hablábamos hace un mes en el tema de proactividad y predictibilidad. Entonces, esos también son otras capacidades que por lo general lo describo dentro de principios de arquitectura, sí, más que principios, pilares de arquitectura de seguridad. Entonces, perdón. Primero tenemos, entre proactividad y predictibilidad, tenemos que estar mirando el futuro, tenemos que estar mirando cómo las amenazas comienzan cuáles son las amenazas que pudieran yo estar teniendo y conocer sus tácticas y técnicas. Ahí pues entra el modelo de Mitre Attack porque nos da mucha información de esto. Es una un buen modelo que se anda actualizando y que hay mucha gente que está haciendo tanto a la parte teórica como a la parte práctica de cómo aplicar esto y me parece un buen modelo. No es el absoluto porque no necesariamente los atacantes podemos clasificarlos en sus tipos. Mitre Attack trata de hacerlo, pero pudieran haber otros atacantes que ya tuvieran otro grado de sofisticación, que no lo podemos rastrear en un momento. Luego tenemos la parte de evaluación constante, como ahí entre los red teams, ¿no? Que están comportándose como atacantes, están buscando vulnerabilidad, están buscando cómo penetrar, cómo explotar alguna vulnerabilidad que hemos identificado.
hay algunas organizaciones que tienen programas de bug bounty para que ellos pudieran estar identificando sus vulnerabilidades. Hay algunas empresas como por ejemplo creo una aerolínea que les dio creo como 100.000 millas y ubicaban algunas vulnerabilidades dentro de su aplicación de reserva. Chaos Engineering es interesante porque es algo propio que hace la organización para estresar su infraestructura. Creo que también pudieran utilizarlo para la parte de estresar la parte de seguridad, como por ejemplo someter los ataques persistentes. Y vulnerabilidades que pudieran estar identificando en otros foros, en otros CERS, en otros proveedores. Ahí se hace mucho la necesidad de tener un CERS a nivel de país porque hay infraestructura crítica, que esa infraestructura crítica de alguna manera también te va a perjudicar a ti porque puede ser un proveedor de agua o de energía eléctrica o de comunicación. Luego tenemos entre adaptabilidad y proactividad, pues estar detectando estos comportamientos de las amenazas, detectando estas vulnerabilidades para que rápidamente esté adaptando mis controles, los esté modificando, los esté variando para que cuando estos atacantes me lleguen a la puerta de mi castillo, de mis organizaciones o ataquen a mis entidades, pues yo pueda responder de manera más eficiente, ¿no? Entonces, en este punto lo que quería ver es mostrarles, primero, que tengan claro que sus entidades, que son la parte humana, la parte de el endpoint, la parte de aplicaciones y la parte de datos, pues están sometidas constantemente a las amenazas, que lo estamos viendo que hay que tener capacidades de predictibilidad para ver cómo se comportan y que seamos proactivos en que hagamos algo, ¿no? Y si hacemos algo, vamos a estar mejor preparados para poder responder. ¿Ya? Y estas entidades que están fuera de nuestro castillo feudal, pues hay que darle muchos servicios y esos servicios los vamos a entregar a través de servicios de seguridad integral que van a ser organizados dentro de una arquitectura de seguridad. Un modelo es el que mostraba Denise y con esto pudieran ustedes estar mejor preparados para un ataque y que esto lo va a suceder en cualquier momento, ¿no? Bueno, hasta aquí es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, perdón, me faltó un par de temas más. Como estas actividades son demandan de mucha información, pues ahí entran los robots para armar playbooks, para identificar lo que hablamos de vulnerabilidades, playbooks para responder a los tipos de ataques que van a estar involucrando a otras entidades de protección. Ahora también los atacantes están atacando los playbooks, porque si yo sé cómo vas a responder, entonces yo quiero saber cómo lo vas a responder, ¿no? Entonces también están mirando eso. El Machine Learning también lo usamos para análisis de comportamiento, ¿no? Que aprenda a conocer cómo se comporta. A veces lo usamos una herramienta como un correlador de eventos, pero que esperamos patrones, pero a veces no todos los atacantes tienen un patrón, ¿no? Por eso que las tecnologías de antivirus pues han evolucionado a otros temas para ver comportamientos, ¿no? Pero que también los atacantes, lo que se ha visto es que comienzan a contaminar con datos a esta machine learning, porque primero comienzan a aprender. Hay que asistir mucho a esta máquina, no simplemente darle next, next y listo, y vete a aprender, ¿no? Si aprende bien o aprende mal, depende de ti. Entonces, hay que asistirlo. Te puede demorar un par de años o que alguien te ayude a que tenga un aprendizaje más rápido o personalizado dentro de tu organización, pero que es necesario acompañar y que ir ajustando y no olvidarlo en hacerle ajustes, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, ya con esto termino la parte de las capacidades que puedan ustedes tener.
Y como decía nuestro amigo Benjamin Franklin, la desconfianza y el cuidado son los padres de la seguridad. Entonces, cuando hablamos de desconfianza, estamos hablando de que todas las entidades que son parte de mi empresa tienen que ser sometidas a evaluación constantemente. Y en el momento que tú pierdas esa capacidad de monitoreo y creas que estás confiado, pues ahí empiezas tus problemas de seguridad. Entonces, y el cuidado va a depender de los controles, ¿no? Y esos controles necesitan tener alguna estrategia. Y esa estrategia, lo he mostrado anterior, lo van a desarrollar con capacidades, ¿no? Con la capacidad de adaptabilidad, predictibilidad y proactividad. Bien, hasta aquí quería compartir con ustedes. Voy a leer ahora algunas preguntas que tuvieran. Con gusto, denme un segundo para abrir esta parte. Denme un segundo mientras busco. Denme un segundo, no encuentro la parte de sus preguntas. Ángel, perdona que no me ubico. No me Sí, ubico Gustavo, las. le puedes dar, si no, a la pestaña de ver y pulsar la pestaña preguntas. Ah, vale, ya lo vi. Ya, gracias. Bueno, si tuvieran algunas preguntas, por favor. Eh, ¿Qué fuentes de información sobre ataques en Perú? ¿Existe alguna página? Pero un segundo. ¿Existe alguna página o sistema en la cual nos estén clasificando los riesgos más comunes por sectores de empresa? No existe una página única o universal. Existe varias que te toca clasificarlas de acuerdo a tus necesidades, que pudieran ser por interés, ¿no? Eh, y una de ellas puede ser, ahora, recordemos que los riesgos es propio de las organizaciones y va a depender de la metodología que tú tengas, ¿no? Pero cuando hablamos de amenazas o vulnerabilidades van a depender de algunos fabricantes eh, que cómo catalogan su parte de vulnerabilidad. Ahí entran el CBSS o el CBV, ¿no? Existe un ranking de vulnerabilidades de la que tiene mayor ataques a la que tiene menores ataques. No necesariamente, ¿no? En esa parte entran lo que hablé hace un rato, modelo de CBUSS o CBV, para clasificar los tipos de vulnerabilidades y a nivel de atacantes, pues tienes un modelo bajo el tema de Mitre Attack que te pudiera dar qué técnicas son las que usan estos atacantes y por ahí puedes tener un poco más de información. ¿Cómo predecir las tácticas y técnicas? Ahí otra vez entra Mitre Attack, dado que ellos comienzan a alimentarse de lo que han realizado, ¿no? No necesariamente te puede garantizar lo que van a hacer, pero de alguna manera, al conocer esas tácticas y técnicas de lo que ha pasado, te puede ayudar a tener un mejor entendimiento de cómo se comportan estas amenazas. ¿Cuáles son los 20 controles críticos? Bueno, ahí Science Institute estableció 20 controles críticos de seguridad que tienen que ver para la parte de aplicaciones, para la parte de inventario, la parte de DHCP, DNS. Entonces, inclusive es un documento público, abierto, que lo pueden descargar, está en inglés y en español. Entonces, es una buena fuente de información y RPA son los Robotics Process Automation, que son
herramientas informáticas que van a automatizar, como robots, algunas actividades humanas. Entonces, yo lo uso mucho, por ejemplo, para la parte de seguridad. ¿Por qué la matriz de controles? Así, ¿por qué la matriz de controles detectar no está después de identificar? Así lo definieron. Así lo definieron en la parte de NIS, y proteger, identificar, proteger y detectar, responder y restaurar. Así lo definieron con unas funciones. Lee un poco, por favor, la literatura del NIST Cyber Security Framework, ya que vas a entender que en cada función van a tener categorías y esas categorías se van a desprender en subcategorías. Entonces, por ejemplo, la parte de riesgos está todo en la función de identificar. ¿De qué manera ha afectado la transformación tecnológica a las personas? Bastante, ¿no? Porque dependemos bastante ahora de la tecnología. Y con lo cual las organizaciones, y ahí respondo a la pregunta de Ciro, aunque sean pequeñas o grandes, tienen algo, ¿no? Tienen algo que va a hacer que los atacantes busquen. Entonces, y eso van a tener que identificar qué tantos riesgos pueden ustedes estar asumiendo, aun cuando aun cuando pudieran ustedes ser pequeños, hay algo interesante para las empresas grandes. ¿Ok? ¿Cuál es la referencia de estándares que aplica la ISO 31000 para evaluar riesgos de ciberseguridad? La ISO 31000 es un gran qué, ¿de acuerdo? Ciberseguridad, mostré hace un momento que eso depende de activos, y en esos activos hay la parte de tecnología, y esa tecnología nos toca identificarla correctamente. Hablé de la 27005 como un modelo para identificar activos y que pudieran tenerlos inventariados dentro de herramientas automatizadas, y que pudieran ustedes hacerlo como una CMDB para hacerlo más automatizado. ¿Ok? Siguiente pregunta. En los temas, nos pregunta Roberto, ¿puede referirse un poco al tema de cómo abordar la seguridad de la información en los servicios estratégicos de un país, por ejemplo, electricidad, agua y salud? Bueno, esos son parte de infraestructuras críticas, y que a nivel de país, por ejemplo, acá en Perú se están hablando leyes en que los componentes del Estado, que pudieran haber como la parte militar, la parte de algunas entidades públicas también, tuvieran un modelo para poder responder y proteger esta infraestructura crítica. Eduardo dice, desde tu punto de vista, ¿en qué categoría de las funciones de NIS entrarían herramientas que identifican malas configuraciones de servidores? Primero, que eso lo tendrías que haber identificado en la parte de riesgos, que estaría dentro de la función de identificar, porque ya en la parte de protección, que quiere decir que todos estos componentes están funcionando correctamente. Entonces, otra herramienta que entraría en identificar sería, por ejemplo, los análisis de vulnerabilidades. Entonces, eso evidenciaría que la parte de protección se está bien o no configurado. Algunos proveedores lo venden como si atendiera necesidad de identificar, y algunos otros como protección, detección, revisando. Yo creo que son los segundos, porque el primero está más enfocado a la identificación, análisis. Sí, más allá de ver las funciones, habríamos que mapear, y por eso que ahí entran las referencias informativas, en qué subcategoría se está haciendo esa actividad, y por lo que yo veo, entra en alguna subcategoría de funciones.
Mínimo y anualmente se realiza un examen completo para una firma de outsourcing especializada en todos los sistemas. Lo mismo para normalmente a fin de año. ¿Cuál es la recomendación para realizar estos exámenes con mayor prioridad en esta época de afecta? Mi recomendación es que sea el segundo. Claro, tú dirás, pero eso es demasiado esfuerzo, demasiado recursos. Pero acuérdate que eso va a dar en función del riesgo que tú quieras asumir y qué tanto este activo es crítico para ese proceso. ¿De acuerdo? Eso no te lo puedo decidir, pero tú lo tienes que definir en función del riesgo que tú quieres asumir. Si lo haces con mayor frecuencia, ten presente que en esas brechas pudieran haber más probabilidad que te pudiera identificar alguna, eh, alguna falencia. ¿Ok? Bueno, hay muchas preguntas. Otro ejemplo donde puedo aplicar RPA, bueno, para toda la parte de lo que son procesos, sobre todo para la parte de procesos. En la capacidad de un CCI, en la parte física tengo que incluir personal de seguridad que tengan los socios y directores, ya que ellos manejan información sensible de la empresa, como agrego personal y su estrategia. Sí, porque el centro de datos que tú pudieras tener tiene que ser protegido por un ambiente físico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí entras al diseño para la entrega de tus servicios, depende de qué tan eficiente o qué tan coordinado o qué tanto involucrado están en la parte de seguridad física, porque como te digo, como hay una dependencia de algunos proveedores o suministros, lo que hace es que esto se pueda verse afectado por un ataque presencial, ¿no? Y eso, un atacante pudiera manejar un dron y hacer algunas cosas interesantes. A la hora de implementar un SGCI 25 se complementa con un NIS o podría implementarse de manera independiente. Acuérdate que el NIS, Cybersecurity Framework, usa como referencia informativa la 27001. Tú puedes tener un SGCI, por un lado, integrado como parte de una arquitectura de seguridad que lo puedes construir como un NIS. ¿Ok? Hay muchas preguntas que me gustaría contestarlas. Y ya por la hora, ya lo tengo que cortar. Eh, me encuentran por LinkedIn bajo el nombre de Gustavo Vallejo La Torre, por ahí si gusta también les puedo contestar. La parte ahí también publico algunas prácticas interesantes y pues ya nos veremos para otra oportunidad. Bueno, como mencionó Ángel, el lunes les van a hacer llegar el video que va a estar subido en YouTube. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que estén muy bien. Un abrazo a las distancias y cuídense mucho.